Juan, Jeremías, o sea, que tú tienes una y decides cuál es, y entonces la situaremos. Necesito un cuadro de 10 por 10. Y mientras Judá se sitúa, vamos a leer en Deuteronomio 29, 29. Este es un principio que es importante recordar y tenerlo presente, porque muchas veces queremos saber lo que no nos corresponde, y las cosas que sí debemos saber son las que no atendemos o no prestamos atención. Y Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que a veces nuestra preocupación está en lo que Dios no ha revelado o Dios no ha dicho, y entonces gastamos todas nuestras fuerzas, nuestra vida en descifrar lo que Dios no ha querido decir. Y sin embargo, en las cosas que Dios ha dicho, que son evidentes, que están clarísimas, pues no le prestamos atención. Entonces Dios dice: no, yo he revelado lo que quiero que tú sepas, y lo que yo quiero que tú sepas es para que lo hagas. Entonces, con esa reverencia y con ese temor de Dios, tenemos que acercarnos a su palabra y querer conocerla y entenderla. Entonces, ahora, en primer lugar, vamos a hacer lo de construir la tabla. Tenemos una tabla de 10 por 10 y vamos a ir sacando letras, y entonces vamos a ir por orden. Por ejemplo, vamos a hacer los de mi derecha. Empezáis. Y Noemí dirá la letra y la siguiente persona dice el libro. Entonces, en este caso sería Antonia, y después iría Ruth, y así sucesivamente. Y después regresaremos por el final. R. Primero no debes. Entonces ahora tenemos que situar dónde está primero de Reyes. Pues nos situamos y está aquí. Reyes está en el eje del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento lo dividimos en 5 casillas y el Nuevo en 4. Y Reyes está en el centro. Acordaros que en el Antiguo Testamento, cuando citamos los libros, son masculinos, son libros, primero de Reyes. El siguiente, por favor. Esther. Muy bueno, muy bueno. La tenía, La tenía. Vale, entonces Esther la situamos y decimos que está aquí. Por ahí. ¿Sí? Vale, pues ponemos aquí Esther. Un poco más. Ahí. Vale. C. Primera de Corintios. Vale, muy bien. Pues ahora saltamos al Nuevo Testamento y Primera de Corintios. Tendríamos aquí. En el Nuevo Testamento, cuando los libros son dobles, las cartas, es femenino, y es carta, es primera o segunda. Primero o segundo, primera o segunda. Aquí tenemos Israel, aquí tenemos la Iglesia. ¿Sí? N. Nehemías. Nehemías. Justo ahí arriba.
aquí. Acordaros de que Esdras, Nehemías y Esther forman una N. ¿Vale? Seguimos. E. Esdras. Completamos la N. ¿Vale? Muy bien. G. Jeremías. Vale, esto es interesante. Es la primera vez que me pasa. Lo tendré. Génesis. Muy bien. Génesis, pues no tenemos problemas, pero está difícil. Muy bueno. M. Mateo, pues muy bien, aquí Mateo. Siguiente. C. Segunda de Corintios. Muy bien, pues al lado de primero. A. Amor, profetas, situación. Muy bien. L. L. ¿Perdón? Lamentaciones, muy bien. Lamentaciones está en el eje y estaría aquí. ¿Vale? Porque aquí hay otra L, ¿eh? Seguimos. H. H. No, bueno, perdón, es en castellano, disculpa. En español. Habacuc, muy bueno. Habacuc. Aquí. Acordaros que Habacuc es el grande y va primero que Ageo. Ageo iría aquí y Habacuc aquí. Siguiente. G. G. Otra G. ¿Qué tenemos con G? Gálatas. ¿Vale? Pues Primera Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, G. Muy bien. F. F. ¿A quién le toca? Filipenses. Filipenses. Muy bien. Pues aquí tenemos la F. C. C. Pablo, C. Colosenses, muy bien, pues aquí hay un núcleo de C. J. J. Joel. Joel, muy bien. Aquí, D. 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 Deuteronomio. Aquí. J. J. Jonás. Jonás. ¿Sí? J. J. Amos, J. ¿Cómo? Jeremías había. Jeremías, muy bien. Jeremías, aquí, al lado de Lamentaciones, Jeremías, Lamentaciones. Vale, seguimos. M. M. Mateo está. Marcos, muy bien. Marcos. J. J. No. No, porque ese es apócrifo. Tiene que ser otro. Una multitud.
Jo, por ejemplo. ¿Vale? Pues copa aquí. Después hay una multitud de jotas. ¿Eh? Vale. L. L. Levi. Levi. Casi. Levi. Ah, vale. Levi lo tienes al lado. Levi. Vale, Levi. Levítico. Que sería aquí. N. N. Naúm. Naúm y Habacuc. E. E. Eclesiastés. Aquí. R. R. Segundo de Reyes. Vale. Jesús. J. J. Juan. Aquí. T. 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 Tito. E. E. Éxodo. Muy bien. J. 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 A ver, ¿qué es lo que falta? A ver. ¿Dónde está J? Jonás ha dicho, ¿no? Sí. Primero Juan, pues. Vale, muy bien. Primera de Juan. T. 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 Tesalonicenses. Primera. Es que no sé si está puesta. No, sí. Ah, primera. Primera. Pues aquí. Vale, ahora aquí estamos poniendo el orden de 1 y 2, primera, segunda, pero en la tabla no está. ¿Eh? Porque no queremos que ninguna letra esté condicionada. ¿Eh? Pero sí aprender la situación de cada uno. Seguimos. J. Jonás. Jonás. Jonás Jonás está, ¿eh? Pues Joel. También está. Joel. Jeremías también ha dicho. También. Jeremías, Juan. Pues segunda de Juan. Muy bien. Segunda de Juan. S. S. Salmos. Muy bien. I. Y la única I que hay. Vale. Isaías, aquí. J. Otra J. Judas. Ya. Vale, ponemos Judas aquí. J. J. Tercera de Juan. Muy bien. Tercera de Juan. M. 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 ¿N o M? M de Moisés. M. M. Malaquías. Muy bien, aquí. Acordaros que el Antiguo Testamento termina con Malaquías. Mal termina. Nos acordamos de Malaquías. Seguimos. C. C. Cantares. Muy bien. Al lado de Eclesiastés. F. 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 Filemón. Filipenses está. Filemón. Muy bien. Pues Filemón al lado de Tito. ¿Eh? P. P. Muy bien. Primera de Pedro, que estaría aquí.
H. H. ¿Dónde estás? Hechos. Díaz, lo he dicho, pero... Ya, disculpa, pero con H es muy fácil. Aquí hay dos H's, aquí hay una H y aquí hay otra H. Hechos, pues aquí. S. S. Sofonías. Sofonías, aquí. Sofonías enlaza Habacuc con Ageo. Sofonías. T. 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 Tesalonicense. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses. P. 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 Pedro, segunda. Muy bien. T. 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 Primera de Timoteo. Vale, pues aquí. T. T. Muy bien. S. S. Santiago, ¿habéis dicho? ¿Cómo? Salmos. Está Salmos. Santiago. Muy bien. Aquí. C. 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 Ah, sí, mira. Amós, aquí. Después de Reyes, Crónicas. Crónicas. Muy bien. Crónicas. S. S. Santiago. Sí, Santiago está. Samuel. Primero de Samuel ponemos E. E. Esther está. Ah, Efesios. muy bien, aquí Efesios. C. 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 Segunda de Crónicas. Segundo, ¿vale? Acordaros libros, cartas. H. H. ¿Perdón? Ageo. Ageo, muy bien, aquí. E. 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 Efesios está. E. Podría estar aquí, mira. Sitúate. Muy bien. Efesios. N. N. Vale, no, R. R. Jesús, R. Aquí. ¿Qué había en Roma? Muy bueno. P. 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 T. P. 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 De Pepe. Pepe. P. Ya que lo has dicho, lo ponemos en proverbios. J. J. Josué. Muy bien. J. J. Jueces. S. S. Samuel. Segundo de Samuel. Antoñita. M. M. Miqueas. H.
Ageo ya está. Habacuc. H. Hebreos. Hebreos. Muy bien. L. 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 Lucas. Y ya queda un poquito. Va. Z. Z. Zacarías. Muy bien. Zacarías. Aquí, ¿verdad? O. Oseas. Oseas. A. A. Amos. Amos está. Ya está. Sí. Abdías. Abdías. Muy bien. D. 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 Daniel. Daniel. Muy bien. Y R. R. Ruth. Muy bien. Ruth está ahí, pero no tenemos aquí, ¿eh? La última A. La última. La última. Correcto. Muy bien. Ya está. ¿Vale? Bueno, el ejercicio sirve para que sepáis que si tenéis interés yo os puedo dar una plantilla de esto en grande y después lo podéis recortar y hacer tarjetitas pequeñas como esas o más, o cada uno se lo puede fabricar y podéis hacer el ejercicio de trabajarlo, de encajarlo, porque de esta manera vamos a tener una visión global de todo el libro. Es decir, que yo no necesito leer todo el libro para entender y comprender la historia que hay en el libro. Y de esta manera la vamos a coger. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver las diferentes etapas que hay en el libro. El libro es una revelación progresiva y habla de historia. Nosotros ahora estamos en esta parte, pero queremos entender todo el libro. Así que empezamos por el primer libro, que es Génesis. Y Génesis tiene dos etapas. Y esas dos etapas van del 1 al 11, que son los gentiles que aparecen en Génesis, y del 12 al 50 serán los israelitas, los judíos, que se va formando una nación. Pero aquí todavía no es nación, aquí es el inicio del pueblo judío. Después tenemos, o sea que aquí hay dos, ahora la tercera sería estos 4 libros que empieza desde Éxodo a Deuteronomio. Y aquí tendríamos la etapa de la formación y constitución del pueblo judío, de Israel. El pueblo judío es la constitución. Después, un pueblo, ¿qué es lo que necesita? Pues un pueblo necesita territorio. Si no hay tierra, pues por mucho que seas pueblo, si no tienes tierra, te falta. Y Josué es la conquista de la tierra que Dios prometió para que el pueblo, su pueblo, estuviera. Así que aquí tenemos tierra. Después viene la etapa de los jueces. Y en esta etapa abarca jueces Ruth y la primera parte del primer libro de Samuel. Esta etapa es la de los jueces, que es el gobierno del pueblo, pero de una forma que hay unos ciclos que van apareciendo y Dios va levantando jueces para que gobierne el pueblo. Después en Samuel
empieza la etapa de los reyes. Y la etapa de los reyes es la segunda parte de Samuel y abarca segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. Esta es la etapa de los reyes. Y en la etapa de los reyes tenemos lo que es la formación del reino consolidado, pero después también la decadencia, el deterioro, y explica por qué se deteriora el reino. Y termina con la cautividad. Es la forma en que podemos ver que el libro nos va explicando la historia que es del pueblo de Israel. En la cautividad, aquí empieza con el templo de Salomón y aquí termina sin el templo de Salomón, porque los babilonios destruyen el templo y lo dejan sin templo. Entonces, aquí terminaría la historia si no hubiese una continuidad. Entonces, la continuidad es que de aquí los babilonios llevan cautivos a Babilonia parte del pueblo de Judá, y lo llevan cautivos, y parte de ese pueblo es Esdras, Nehemías y Esther, pero también Ezequiel, Daniel y Jeremías. Así que estos libros forman parte de la cautividad. Y después del cautiverio está la restauración, es decir, que del cautiverio, después de 70 años, vuelven a Jerusalén y vuelven para edificar el templo. Y Esdras es el que edifica el templo con los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Es decir, estos tres profetas son parte del regreso, de la restauración. Aquí. Y Crónicas son libros escritos por Esdras para que el pueblo que ha salido cautivo recuerde cuáles son sus raíces. Y son libros escritos por Esdras, que era sacerdote, y el enfoque que da no es toda la historia de los reyes de Israel, que hubo buenos y malos, y hubo los reyes del norte que se dividieron. Después de Salomón se dividió el reino en los del norte y los del sur. Los del norte fueron muy malos y hubo más de 11 dinastías, pero los del sur hubo buenos y malos, pero solamente una dinastía, es decir, que se mantuvo una línea, porque de esa línea vendría el Redentor. Pero bueno, esto lo explicaré después. Ahora, lo importante es saber que Crónicas, primero y segundo, nos habla de David, del rey David, y después de los siguientes reyes que hubo en Judá. Desde una perspectiva espiritual, es decir, que aquí nos habla de los hechos que fueron ocurriendo, y de aquí nos habla de cómo Dios vio esos hechos y la parte que a veces el hombre no ve, pero Dios ve, y Dios quiere que quede registrado. Entonces, todos estos libros proféticos están aquí dentro. Es decir, que cuando hablamos de historia y pensamos en los libros proféticos,
tenemos que pensar que están aquí dentro. Es decir, Dios levantó profetas para llamar la atención y llamar al arrepentimiento de su pueblo. Pero como el pueblo no quiso, pues Dios tuvo que traer su azote por medio de las naciones gentiles para que hubiese un cambio. Después, con la restauración, pasamos aquí, porque esta etapa forma parte de la restauración. Y esta etapa de los evangelios nos hablan del cumplimiento de toda la profecía que hay en el Antiguo Testamento. Y entonces aquí se cumple la profecía del Mesías. Hechos empieza otra etapa diferente y es la etapa de la Iglesia. Y es nuestra etapa. Nosotros estamos ahora aquí, en esta etapa de la Iglesia. Cómo se formó y qué es las instrucciones que Dios dio a la Iglesia para su formación y su continuidad. Es decir, que la Iglesia no solamente empieza así, aquí, sino que hay una continuidad, hay un progreso. Y hasta el día de hoy, que nosotros estamos aquí y formamos parte de la Iglesia de Dios. Y después, en la última etapa, será Apocalipsis, que son las cosas futuras, las cosas que acontecerán en el futuro. Esto es una panorámica así muy grande, pero ahora vamos a entrar en el detalle, aquí en Génesis, el detalle de Génesis. Entonces, Judá, puedes escribir y vamos a hacer unas notas. Ponemos una pantalla nueva y escribimos unas notas. Vale, vamos a poner ahora Génesis. Muy bien. Vamos a poner una G mayúscula. La vamos a hacer más grande. Puedes hacerla de 20. Vale, muy bien. Ahora debajo vamos a pensar en un antes y un después. La vida siempre tiene un antes y un después. Y la Biblia nos enseña que hay un antes y un después. O sea, hay momentos cruciales en la historia en lo que a raíz de ese acontecimiento hay un antes y un después. Y vamos a empezar como empieza la Biblia, que dice que hubo creación, con una C de creación. Bien, creación, puedes poner. Entonces, el hombre se ocupa generalmente de las cosas que Dios ha ocultado. Y en el inicio de la Biblia dice que en el principio Dios creó. Y el antes de la creación es que Dios quiso crear. Y entonces nosotros empezamos a ver, ¿y cuánto tardó? ¿Y qué había antes de la creación? ¿Y qué? Pero el deseo de Dios no es que sepamos todos esos detalles, sino que sepamos que Dios ha creado.
Y Dios ha creado con orden, Dios ha creado de una forma ordenada y perfecta. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en la tierra. Si Dios no hubiese creado como lo hizo, nosotros no podríamos vivir, porque nosotros formamos parte de la creación. Pero antes de crearnos a nosotros, creó el ambiente y el lugar donde nosotros íbamos a habitar. Así que la creación es un diseño divino de Dios, y Dios lo ha hecho porque ha querido, y es suficiente. Ahora, a partir de la creación, yo lo que observo cuando veo Génesis es que ahora aquí debajo puedes poner caridad. 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 Es que Dios creó y Dios lo hizo con una extrema bondad. Dios usó bondad y Dios manifestó un bien hacer para el hombre. Y entonces caridad encierra dos consonantes al inicio, y una es de comunión. Y Dios tuvo tanta bondad que plantó un huerto. El huerto de Edén fue un huerto plantado por Dios. ¿Para qué? Para poner al hombre en medio de ese huerto. Y le dio responsabilidad. Dios quiere tener comunión con Adán, y a Adán le dio responsabilidad. La responsabilidad que Dios puso en Adán fue que él tenía que cuidar del huerto. Él puso nombre a todos los animales que fueron apareciendo, y Dios de Adán sacó, sabemos, formó a Eva. Comunión, responsabilidad. Y entonces llega la caída. Y puedes escribir aquí la caída. Caída. Y que cuando hablamos de caída, ¿de qué estamos hablando? Pues que Adán y Eva se dejaron seducir por la serpiente, y la serpiente provocó caída, y la caída trajo que la comunión se rompió, y Dios hizo responsable al hombre de lo que le había establecido. Dios dijo: de todo árbol puedes comer menos de este. Y le señaló uno y le dijo: de este no comas, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Responsabilidad. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios puso responsabilidad en el hombre. ¿Cuál era la parte del hombre? Obedecer a Dios. ¿Qué es lo que sabemos por la historia que recoge Génesis? Que el hombre, en lugar de obedecer a Dios, obedeció a la serpiente. Y con la caída, pues viene toda una historia de redención, que es lo que la Biblia recoge. La Biblia lo que quiere es comunicarnos toda una historia de redención. Y avanzando, veremos que está la caída, después está el crimen, porque en el capítulo 4 hay un crimen, ¿no? El primer crimen. Después, en el capítulo 5, ¿qué destaca?
Hay muchos nombres, pero hay uno que dice que caminó con Dios. ¿Recordáis? Entonces aquí puedes poner caminar. Y esto es una ilustración de cómo puedes aprender los libros de la Biblia, su contenido, capítulo por capítulo, buscando una letra y una palabra que recoja el resumen de cada capítulo. A veces es difícil, pero escoges una y de esta manera después tú puedes recordar y en tu mente ya tienes como un sistema para recordar qué dice la Biblia, en qué lugar, dónde lo dice y recordar. Y después asociar la relación de unos hechos con otros. Por ejemplo, en la caída está en Génesis, ahora puedes poner aquí Génesis 3, aquí, Génesis, bueno, Génesis, la abreviatura de Génesis es GN, y ahora pones 3. Y empieza en el versículo 1, 3:1. Vale. Vamos a buscar un vínculo que nos recuerde lo que acontece aquí y lo que acontece en el Nuevo Testamento. Lo más parecido a Génesis 3:1 sería, vamos a quitar la N, vale. ¿Y qué es el otro libro que habla, que tiene G? ¿Vale? Vamos a leer Gálatas 3:1. ¿Qué dice Gálatas 3:1? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Muy bien. ¿Quién os ha seducido? ¿Quién os ha fascinado? Y podríamos decir, oh Adán y Eva, ¿quién os ha fascinado y os ha introducido en aquello que yo no quería que estuvierais? La serpiente es la caída. Y Pablo está advirtiendo a los Gálatas del peligro de ser fascinados y salir del lugar donde Dios ha diseñado para la salvación y la vida del creyente. ¿Quién te ha fascinado? ¿Crimen? Puedes poner Génesis G 4. En Génesis 4:4 nos habla de uno que fue muerto, un hijo que muere. Y Gálatas 4:4, ¿de qué nos habla? De un hijo que viene. Un hijo que viene para solucionar el problema de la caída. Caminar, ¿quién es el que caminó? Enoc. Y está en Génesis 5, 20.
Génesis 5, 22, 24, ¿no? 22, 24. Este caminar es también sinónimo de agradar, porque después en Hebreos dice que Enoc agradó a Dios. Y nosotros lo que queremos es caminar con Dios. Y aquí en Génesis nos dice que Enoc caminó con Dios. Y en Gálatas 5 nos dice, 22-24, cómo debemos caminar con Dios. ¿Cuál es el secreto para caminar con Dios? ¿Y qué es lo que dice Gálatas 5, 22-24? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vale, pues este es el secreto para caminar con Dios. A veces queremos tener todo unas grandes explicaciones, muchos libros, muchos tratados y muchas definiciones, pero la definición y el tratado que Dios usa es Gálatas 5, 22, 24. Si tú quieres caminar con Dios,